Buenas noches amigos, bienvenidos sean nuevamente a este nuevo viaje. Soy José María Morelos García, el solitario errante. Hoy vamos a dar un paseo por uno de los pueblos que para la gran mayoría de ustedes y del grueso de la población del Valle de Toluca representa un lugar con mucha magia, misticismo, historia y muchísimas opciones para divertirse. Me refiero a Malinalco, Estado de México. Comencemos este viaje. Malinalco se encuentra de la capital del Estado de México a exactos 76 kilómetros, siguiendo la carretera hay dos caminos que ustedes pueden tomar. Uno que va de Tenancingo, bajando por una montaña que se llama Tosquigua, que en vocablo náhuatl, el cerro de Tosquigua, significa el que tiene la voz de mando. Ese camino es muy interesante porque prácticamente uno está bajando la montaña y la carretera le llaman la cumbre, porque uno desciende desde la cumbre. Es uno de los caminos más antiguos que incluso se utilizaban en el gran camino que se llamaba el Gran Ochtli, que utilizaron los pueblos mesoamericanos, que venía desde Tenochtitlán hasta las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero. Ese camino es uno de los más largos, pero es muy interesante porque ustedes van a pasar por una zona boscosa, que es el de la sierra de Tenancingo. El otro camino pueden tomarlo yéndose a Tenango del Valle y yéndose rumbo a Jajalpa. Ese camino es más cómodo porque la bajada no es tan pronunciada y uno va pasando por varios pueblitos como Joquicingo, donde pueden encontrar ustedes variada oferta gastronómica. Si van desde temprano pueden llegar a almorzar ahí en Joquicingo o en Jajalpa. Ven unas gorditas de haba muy muy ricas. Una vez llegando a Malinalco, por cualquiera de estos dos caminos, y hasta que vengan en autobús o en automóvil, ustedes se van a encontrar con una atmósfera muy cálida, demasiado cálida. Incluso está rodeado de montes, unos montes que son producto de la intensa actividad volcánica que tuvo el volcán Xinantécatl durante gran parte del formativo, perdón, no es el formativo, del silúrico. Malinalco, antes de esa actividad volcánica, era fondo marino. Con el paso del tiempo, cuando fue la actividad volcánica, toda la toba fue depositada en este fondo. Entonces se llegó a formar como un gran mar interno, un mar interior. Por diversas actividades, sobre todo telúricas, esta agua se fue drenando, se fue yendo hacia otros lugares, también pasó por un proceso de senectud natural. En este proceso, el agua fue esculpiendo lentamente estas montañas, esta toba volcánica. Entonces le fue dando un acabado a los montes cercanos como si fueran grandes órganos de viento. Es muy parecido la textura de estas montañas a la textura de los montes que se encuentran en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Incluso muchas personas dicen que son pueblos gemelos. Yo no opino lo mismo. Son pueblos totalmente distintos y uno es más bonito que otro, a mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, esta es la primera impresión que ustedes se van a llevar. Incluso bajando por la cumbre, lo primero que domina es el gran cupulín de la torre del convento agustino de la Transfiguración y de la parroquia del Divino Salvador, que es la parroquia grande. Más adelante vamos a hablar sobre este monumento, que es uno de los más importantes que se construyeron durante el virreinato. Una vez llegando, vamos a ver las calles empedradas, un pueblito algo típico, que ha perdido mucho de su naturaleza antigua, pero aún así sigue manteniendo un cierto sabor provinciano.
Caminamos un poquito y vamos a ver en la plaza principal, que se llama la Plaza Libertad, vamos a encontrar muchísimos puestos, sobre todo de antojitos mexicanos. Van a encontrar gorditas, tacos de cecina, pan tradicional, y si no comieron durante el camino, ustedes pueden llegar a comer aquí. Yo no lo recomiendo mucho porque el sabor ya es bastante simple, ya no le echan muchas ganas. Sin embargo, aún así todavía lo siguen haciendo de una manera muy local. Uh-huh. Pueden ustedes invertir en un desayuno unos 30 pesos por persona aproximadamente, dependiendo de lo que ustedes lleguen a comer y dependiendo también las ganas que ustedes tengan de comer. Para hospedarse hay mucha oferta actualmente. Ya hay bastantes hoteles, muchos lugares donde pueden ustedes hospedarse. Aquí, en el mero centro, existe una casa que tiene un portal bajo, es ahí, bueno, estaba a un lado de este portal bajo. Es un hotel que la señora creo que todavía vive. Es muy amable, incluso es uno de los hoteles que yo más recomiendo. La noche está en 350. No es muy cómodo, pero la señora es muy agradable. Incluso puede llegarles a contar algunas historias del lugar. En este portal que está contiguo al hotel, existe una placa conmemorativa de cuando el generalísimo José María Morelos y Pavón llegó a este lugar después de la batalla que libró en Tenancingo, Estado de México. Aquí, yendo todavía en la defensa del Congreso de la Anáhuac, pasó una noche en este lugar. Aquí se le unieron varias fuerzas, sobre todo del pueblo vecino que se llama Jalmolonga, que era una antigua hacienda azucarera. Aquí se llevó a varias personas que estaban al mando del que ahora es santo, José María de Yermo y Parres. Él fue uno de los que incitaron a la población de Malinalco a que se uniera al movimiento insurgente. Conociendo esto, vamos a ahondar un poco más en la historia de este lugar. Malinalco, desde tiempos precolombinos, fue un lugar estratégico por estas montañas que les estaba mencionando. Las montañas son muy grandes, muy altas. El pueblo es un pequeño valle que va de bajada, está en declinación. Cuando llegan aquí los primeros pueblos, que fueron los otomíes, aprovecharon este lugar y las caídas de aguas naturales en este declive para aprovecharlo en sus cultivos. Formaron un sistema de terrazas que les llamaron más adelante corrales. Eran unas cercas de piedra bueno, sí, prácticamente eran terrazas que con el paso del tiempo iban deteniendo los asolves. Dejaban pasar el agua y los asolves iban.
amigos, disculpen la interrupción, pero ya como les comentaba en el programa anterior, yo estoy itinerante, entonces tenemos algunos problemas siempre, algunas fallas que son de origen. Ruego a ustedes su comprensión. Bien, estábamos hablando del Malinalco precolombino, Malinalco antiguo. Yo les estaba comentando que los primeros pueblos que se asentaron aquí fueron hace más de 3000 años, bueno, en el año 3000 antes de Cristo. Fueron grupos de cazadores y algunos recolectores. Bueno, cabe notar que en este lugar existe una infinidad de plantas que pueden ser utilizadas tanto en la medicina herbolaria como para la alimentación, sobre todo para los pueblos cazadores y recolectores de aquella época. La fauna también es muy diversa. Aquí pueden encontrar desde coyote, venado, iguanas, mucha variedad de aves. Entonces aquí no representó ningún problema para estos grupos en ese año 3000 antes de Cristo. Cuando se empiezan a asentar, yo les estaba comentando, ellos empezaron a aprovechar el declive de la orografía para formar una especie de terrazas en los cuales ponían cercas, una especie de cerca de piedras, las cuales permitían que el agua no se llevara a los asolves, sino que se fueran depositando en estos lugares. Entre las uniones de las piedras el agua pasaba, pero el asolve se quedaba, por lo tanto iba rellenando el terreno, y estos asolves eran utilizados para comenzar a hacer los cultivos. En este lugar es un punto clave porque existe, según José García Payón, existe un debate sobre dónde se comenzó a domesticar el maíz. En esta zona yo he llegado a ver algunos especímenes del maíz primitivo que se llama teocintle. Es una gramínea muy chiquita que solamente da un elote como de 4 o 5 granos. Para los demás de 10 granos. Cámbiate de lugar, Morelos, por favor. Está tronando la... No te escuchas. Bien amigos, les comentaba que José García Payón, en las exploraciones que realizó en este lugar, encontró vestigios de la domesticación del teocintle, la gramínea que hace un instante les estaba comentando. Yo no creo que haya sido esto porque en el Totonacapán hace más de 5000 años ya existe presencia de agricultura. Malinalco es un pueblo que ha sido habitado muy recientemente. Mencionaba que los primeros asentamientos son del año 3000 antes de Cristo. Este grupo de recolectores comenzó a formar una pequeña civilización en lo que ahora se llama el barrio de San Martín. Al paso de los años, estos grupos fueron dominados por el gran imperio otomite, o el grupo otomí, que eran los guerreros más feroces que han existido en esta tierra. Ellos comenzaron a aprovechar la orografía del lugar para poder dominar a los demás pueblos. Tenían todo el valle y podían dominarlo y podían dominar todas las rutas comerciales que existían. Desde esos momentos, este lugar era el paso de una ruta comercial que duró durante todo el reino o los reinos mesoamericanos. Para no expandirnos más sobre esta historia, vamos a mencionar a grandes rasgos que a partir del año de 1495 este lugar fue dominado por los mexicas. Los mexicas en su expansión por todo Mesoamérica llegaron a ver también las ventajas de este lugar
para expandir el dominio y para pasar su gran camino que se le llamó el Gran Ochtli. Como hace unos instantes yo lo mencionaba, venía desde Tenochtitlán hasta las costas del puerto de Acapulco, del actual puerto de Acapulco. Sin embargo, este lugar, los mexicas le dieron un valor más especial. En el año de 1520 aproximadamente, según estudios de las exploraciones de José García Payón, se implantó un culto lunar como la dualidad de la ciudad de Tenochtitlán. Recordemos bien el mito mexica sobre la creación del sol y de la luna. Para los mexicas existieron dos energías que tuvieron que luchar consigo mismas para poder tener el control sobre el tiempo de esta tierra. En su mito ellos mencionan a Coatlicue, que se encuentra una pluma muy bonita de cierta ave, nadie lo menciona, entonces lo pone en un morralito que traía sobre su regazo. Esta pluma se introduce en su vientre y la preña. Ella, desconcertada, no da explicación a este fenómeno, pero trata de ocultar su embarazo de sus hijos, Coyolxauhqui y los Censohuiznagua, que son traducidos como los 400 surianos. Antes de dar a luz, Coyolxauhqui, que significa la de los cascabeles en la mejilla, se da cuenta de que está embarazada Coatlicue, que es su madre. Entonces, ella se siente ofendida porque ha manchado el honor y la honra de la familia. Incita la Coyolxauhqui a los Censohuiznagua a que la maten para lavar su honor. Coatlicue se da cuenta y huye hacia un lugar que se llama el Cerro de las Navajas, en el actual Tula, en Hidalgo. Ahí le dan un alcance, entonces esta mujer ya perdida comienza a rezar en la cima del cerro. En ese momento da a luz a un niño que se llama Huitzilopochtli, o el colibrí zurdo, se podría traducir. Al ver en peligro su vida, su propia vida y la vida de su madre, agarra dos serpientes y las entrelaza y forma una espada que se le llama Xiucoatl, que es la espada de fuego. Con esta espada se bate en combate con sus hermanos, sus medios hermanos. A cada uno de los Censohuiznagua le mata y le saca el corazón y los envía hacia el cielo. Automáticamente el corazón de los 400 surianos se convierten en las estrellas que guían siempre hacia el sur. Llega con la Coyolxauhqui y se baten en otro combate más feroz. En este combate la Coyolxauhqui es desmembrada y decapitada y arrojada hacia las faldas del Cerro de las Navajas. En su último aliento, la Coyolxauhqui saca su respiración o ese aliento mortal hacia el cielo, y el mismo cielo la recoge y la deposita en la luna. Para evitar que la Coyolxauhqui se reúna nuevamente fuerzas, Huitzilopochtli da un brinco hacia el cielo y se deposita en el sol para custodiar siempre que la Coyolxauhqui no haga daño a la humanidad en esta tierra, que prácticamente el pueblo de mexicas era el pueblo de Huitzilopochtli y era lo que querían evitar ellos. A raíz de este mito, los mexicas, siempre justificaron cada una de sus acciones, justificaron su razón divina en este pueblo. Entonces, al momento de conquistar la región de Malinalco, ellos precisamente bautizan este lugar con este nombre con el que lo conocemos actualmente, que significa el lugar donde crece la Malinali, o el lugar de la Malinalxóchitl. La Malinalxóchitl es una planta que le llaman zacate de carbonero, la cual da una flor que se parece a un plumón, a esos plumones como de pavo real, no de pavo real, como de
de aves grandes como el avestruz. Entonces para ellos fue muy muy venerada esta flor porque era la flor del sur, y como es una planta que solamente florece cada ciclo lunar, pues ellos le atribuyeron los poderes mágicos de la noche. Mencionaba hace rato que en 1520 Axayácatl comienza a hacer construcciones estratégicas, sobre todo para hacer cronología de los tiempos. Pero en este lugar comienza a ser una de las obras más grandes que se han hecho en toda la América continental, bueno, más bien en toda la América. Fue tallar un templo en la roca viva, un templo monolítico en la roca viva, en el cual vemos que están las pieles de unos jaguares y de unas águilas. Hasta el momento nadie se ha puesto de acuerdo qué función tenía este lugar. Unos dicen que era el lugar donde los guerreros Ocelotl y Cuautli venían a hacer sus iniciaciones. Otros dicen que solamente era un calendario para ver los ciclos de la agricultura. No importa lo que haya sido, no lo sabremos nunca quizá, pero esta obra es magnífica porque es el único templo monolítico tallado en la roca viva en América y uno de los 5 que existen en el mundo. Es incluso comparado con la ciudad de Petra en Jordania, como los templos de Abu Simbel en Egipto, y es maravilloso tener esto en nuestro país. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos. Quiero que se imaginen cada una de las cosas que estamos compartiendo con ustedes. Soy José María Morelos García, el solitario errante. A recibir a los participantes número 14 por sede Plaza Winkle, Neuquén. Adentro, en las trincheras te vi como una llamita prendida de amor, y desde ese día, morenita, y de mí queman tus recuerdos en mi corazón. Acompañarte a bailar, se sacaban chispas, guitarra y violín, y mis pensamientos no hacían más que pensar. Yo por esos ojos me hago bailarín. A la vuelta. Pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma quedó, lejos de tus trenzas con perfume a jazmín, de tu boca roja como el piquillín.
dulce morenita, santiagueña mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver. Segunda. Chacareras de amor te canté y como una sombra en el polvaderal, siguiendo tus pasos bailé sin saber. Agüita fresca te di, mientras que en la tarde se ardía de sol, como ardía mi alma de tan solo sentir tus ojos cerquita de mi corazón. A la vuelta, pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma quedó, lejos de tus trenzas, con perfume a jazmín, de tu boca roja como el piquillín. Dulce morenita, santiagueña mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al Solitario Errante. Ya después de todas las fallas que hemos tenido, esperemos que ahorita siga totalmente fluido. Estábamos hablando de la ocupación mexica del pueblo de Malinalco. Además de este vestigio que hablábamos del monolito que se llama el Cuauhcali o Casa de las Águilas, también los mexicas dejaron otro tipo de vestigios que son un misterio desde la forma en que fueron manufacturados como la iconografía que contienen. Voy a hablar precisamente del Tlalpanhuehuetl de Malinalco, que fue encontrado a finales del siglo XIX en la iglesia detrás del altar mayor de la capilla del barrio de Santa Mónica, aquí en la cabecera municipal de Malinalco. Este Tlalpanhuehuetl actualmente se encuentra expuesto en el Museo de Antropología e Historia del Instituto Mexiquense de Cultura, en el Centro Cultural Mexiquense, en la ciudad de Toluca. En toda la iconografía podemos ver algunos personajes que aparentemente están danzando. La figura central del Tlalpanhuehuetl es un Nahui-Olin con un ojo en el centro, el cual representa lo divino, que es el Ometeotl, una especie de dualidad que se genera a sí misma. Este Nahui-Olin que vemos aquí es prácticamente la misma imagen que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha utilizado como logotipo para representarse. Otro de los personajes en este Tlalpanhuehuetl que podemos ver es un guerrero ataviado con una vestimenta que parece ser de un águila o de algún tipo de ave
de grandes dimensiones, pero tiene una cosa curiosa en su cuerpo, tiene unas líneas entrelazadas. Estas líneas entrelazadas, según Javier Romero Quirós y José García Payón, es la representación de la flor del malinali, o de este que le llamaban el zacate de carbonero. Esta planta tiene la particularidad de que se entrelaza entre sí, entre sus hojas, que son hojas como demasiado fibrosas. Entonces cuando se secan se tuercen, como formando una especie de chinitos, como cuando ustedes agarran el papel de celofán, lo frotan con una tijera y se hacen los chinitos para los regalos. De esta misma manera se forma el zacate del carbonero antes de que se caiga por su vejez natural. En la cosmogonía mexicana, esto los mexicas lo habían visto como la representación de dos fuerzas, que eran el agua caliente y el agua fría, el Tlachinoli, que es el agua encendida, y el agua que desciende de lo divino, que es el agua que templa las cosas. Se entrelazaban en 13 momentos, los cuales eran los 13 pasos que necesitaba el espíritu del humano para poder trascender hacia lo que el cuerpo o la esencia tenía que llegar. En la cosmogonía mexicana antigua existían varios lugares de reposo del alma. Existía el Omeyocan, el Tlalocan y el Huitzilocan, entre otros más que existían. Estos eran los más representativos. Huitzilocan era el lugar donde llegaban las personas que morían en combate. El Omeyocan llegaba al pueblo común, pero que había llegado a realizar los actos más bondadosos o su vida de la manera más adecuada posible. Y el Tlalocan era el lugar donde reposaban los pescadores o las gentes que se ahogaban o se dedicaban a las labores lacustres. Cabe notar que el Valle de Toluca y el Valle de México fueron de las zonas lacustres más grandes de toda América. En uno existían 5 lagos y en el otro existían 9. Así que ellos siempre asociaban todo al agua. Todos sus rituales se basaban en el culto al agua. Incluso ellos mismos se llamaban el Gran Anáhuac. Anáhuac significa que estamos rodeados de agua o estamos en medio del agua. Siguiendo con la descripción de este Tlalpanhuehuetl, vemos también a unos animales, un águila y un ocelote. Estos animalitos llevan una especie de banderines que ellos le llaman pantlis, que eran lo que los guerreros siempre llevaban a la guerra. También en otro, el ocelote lleva un astacheli, que es un tocado, que es el que representa la danza hacia una trascendencia. En el centro de la base del Tlalpanhuehuetl vamos a ver cómo esta misma unión de las aguas o de la dualidad se están mezclando, pero también está formando unos escudos, y que en algunas investigaciones también ha representado como que el cielo estrellado, en alusión a que estos dos seres eran un culto dual, tenían que estar siempre luchando a favor del equilibrio de las fuerzas del cielo y de la tierra. Por lo regular, en todos los códices que nosotros llegamos a apreciar, vamos a ver cielos estrellados con miles de formas, los cuales van a representar que siempre lo divino va a descender hacia lo terreno, y lo terreno tiene que devolverle esta misma intención hacia lo sagrado, hacia lo que venía del cielo. Esta es una de las cosas que los mexicanos han heredado en este lugar. Y bueno, además, como un principio también lo había mencionado, Malinalco fue un punto clave también en la época del virreinato. Cuando fue la conquista,
Hernán Cortés ya había tenido noticias de Malinalco cuando estuvo sitiando a Tenochtitlán alrededor del año de 1520 a 1521. Cuando Tenochtitlán ya estaba prácticamente derrotada, moribunda, llegaron algunos emisarios que venían del Cuauhnáhuac, el actual Cuernavaca. Estas personas le dijeron que tenían que mandarles agentes porque ellos deseaban volverse cristianos, porque la gente de Malinalco siempre los amenazaba, siempre estaban siendo molestados por ellos. Como en un momento les decía José García Payón, decía que en este lugar era el lugar de iniciación de los guerreros Cuautli y Ocelotl, entonces todos los habitantes de aquí tenían fama de guerreros valientes. Incluso se dice que Cuauhtémoc, que en ese entonces ya había sido nombrado Tlatoani de Tenochtitlán, llegó a pensar que los malinalcas podían ser la fuerza de reserva que podía detener el avance de los tlaxcaltecas, no tanto así los españoles, porque los españoles eran un grupo muy reducido de soldados que no podían contra un pueblo guerrero y muy numeroso. Los indígenas eran los que con la idea de quitarse el yugo de los mexicas, de la esclavitud de los mexicas, fueron los que hicieron el avance máximo para poder destruir a este pueblo. Entonces Cuauhtémoc pensó que estos malinalcas podían detener este avance. Desgraciadamente todos sabemos el final de toda esta historia, ¿verdad? Durante el sitio de Tenochtitlán, Cuauhtémoc también había enviado algunos emisarios a las provincias de Matlacinco, Iloculan y Malinalco para advertirles del avance. Pero en su caminar fueron interceptados por los españoles. Estos, al llegar a las cercanías de los pueblos del Gran Matlacinco y de Malinalco, a órdenes del capitán Sandoval y de Andrés de Tapia, se dedican a analizar los puestos o por qué era tan importante estos lugares, por qué Cuauhtémoc había decidido pedir la ayuda hacia este lugar. Amigos, vamos a otra pausa y volvemos con la conquista espiritual y la conquista española, que son fundamentales en el dominio virreinal en el centro del país y en toda la América. No se pierdan la continuación. Soy José María Morelos García, el solitario errante. Me llamaron recibido mi novio, rapo uns bendichona, insemendeje, yo convite, madre, novio, ya no me, que caracay, llegó. Ahora póngase en la foto tomada de regalo.
¿Qué tal, amigos? Continuemos con nuestro viaje por Malinalco, Estado de México. Nos habíamos quedado en que este pueblo tenía fama de que eran guerreros y que le llamó la atención a los españoles el por qué Cuauhtémoc había pedido ayuda a estas regiones del Gran Matlatzinco. Bueno, desgraciadamente, a pesar de todas las alianzas que se habían hecho, sucumbe la ciudad de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, dando fin al gran imperio de la Náhuac y el inicio de una nueva era en nuestra nación. Al momento de la conquista, la provincia de Malinalco y Ocuilan fue creada una encomienda que estuvo a cargo de Cristóbal Rodríguez de Ábalos y él manda llamar a algunos monjes. Inmediatamente después de la conquista, los principales promotores de la dominación religiosa fueron los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Entre estas tres secciones del clero regular se repartieron los lugares ya conquistados de lo que fue llamado el marquesado, que fue entregado a Cortés, que era pues la gran mayor parte del centro del país y del sureste, cuya capital era la Gran Antequera, la antigua Antequera, hoy la ciudad de Oaxaca. Mientras estuvo la encomienda, llegaron los agustinos a esta región, a la región de Ocuilan y de Malinalco. Ellos comienzan a evangelizar en lugares un tanto hostiles, con chozas improvisadas como iglesias. Entonces, hablando concretamente de Malinalco, el convento y la parroquia del Divino Salvador, fue dada la orden para que se construyeran en el año de 1540. Todos sabemos que en este año se celebró el segundo provinciato de esta orden, de la Orden de San Agustín, después de que fue creada por el místico San Agustín, ¿verdad? Todos lo conocemos. Bueno, algunos, ¿no? El primer vicario provincial que se encargó de la construcción y la manufactura de esta magna obra fue Fray Jorge de Ávila. A pesar de que contó con muchas dificultades, sobre todo por la gran epidemia de Cocolistli, que pues bueno, muchos la asocian con la viruela negra o la gran peste, el convento fue terminado, ¿no? Y quedó en el centro de la traza urbana del pueblo de Malinalco. Toda la obra fue llevada a cabo por la mano de obra indígena. Los frailes fueron los que estuvieron inspeccionando en todo momento la construcción y además el encomendero estaba dando el apoyo económico. Dicen algunas investigaciones que Fray Diego de Chávez es el posible diseñador de este conjunto conventual. Es por eso que en sus primeros años este convento recibió el nombre de San Cristóbal, en honor y agradecimiento a su benefactor, que bueno, ya lo mencioné hace un instante, quién era, ¿no? Después recibió el nombre del Divino Salvador, con el que lo conocemos actualmente, y el convento se llama de la Transfiguración. Este convento de Malinalco presenta el mismo diseño y la misma traza arquitectónica que otros conventos en nuestro país. Incluso en la región de Meztitlán, en Hidalgo, en la Huasteca hidalguense, existe un convento que, según el señor Pablo González, un restaurador que conocí hace muchos años, decía que era el convento gemelo del de Malinalco, a excepción de la pintura mural que presenta el convento de Malinalco, que es de la que voy a hablar a continuación.
Existen muchas versiones sobre la interpretación de la pintura mural en este claustro del convento de la Transfiguración. La técnica con la que fue manufacturada es al fresco. La pintura al fresco es el resultado de poner pigmento antes de que seque el material con el que se repellaron los muros. Obviamente se bruñe y queda el acabado como si estuviera pulido. En las 4 paredes del convento vamos a ver un jardín exótico. Algunos dicen que es como la gran botica de Mesoamérica. Aquí podemos ver muchísimas plantas que están orientadas a cada uno de los 4 puntos cardinales, como ustedes lo pueden llegar a ver y como algunos de los guías pueden llegar a manifestarles. Queda de ustedes la interpretación de cada una de las cosas, ¿no? Otros investigadores también dicen que es una réplica de las pinturas que encontraban ellos, bueno, de los grabados, perdón, que encontraban ellos en los libros que se traían de Europa y que incluso ya se estaban imprimiendo aquí en México. Entonces ellos, los indígenas, como eran muy hábiles, copiaban exactamente cada uno de los diseños y le ponían un poco de su cosecha, ¿no? Este tipo de unión entre el arte indígena y el arte europeo se le denomina, según Javier Romero Quirós, tequitqui, porque es la unión entre el momento exacto entre el arte antiguo, la visión antigua y la adaptación a la visión que ya era impuesta por la nueva cultura que acaba de llegar. En todo momento ustedes pueden llegar a notar que están las pinturas puestas a modo como de un telón de escenario de teatro, porque tiene mucho movimiento, hay muchos animales. Algunas otras investigaciones dicen que las paredes tienen las plantas de cada una de las regiones dependiendo de los puntos cardinales. Así podemos ver nosotros que en el muro norte existen plantas de la región del norte de nuestro país, así como la del sur, la este y del oeste. También recordemos que los puntos cardinales o el Nahui-Olin en la antigua Mesoamérica también tenían valores que hacían que se moviera toda la cosmogonía mesoamericana. El lugar donde nacía el sol era el lugar del Tlahuiztlalpan. En ese lugar llegaban los hombres, los guerreros, que morían en combate. Entonces ellos le ayudaban cada día al sol a que volviera a nacer y llegar al cenit. Y al momento de que atardecía, llegaban otros seres, que eran las mujeres muertas en labor de parto, a este lugar que es el oeste o el occidente o poniente, como quieran llamarle. Se le llamaba Cihuatlalpan. Aquí las mujeres recibían al sol casi moribundo para que en toda la noche pudiera luchar con la luna y volviera a renacer. Era así como el ciclo de la fecundación y el ciclo eterno de la vida que les funcionaba en su cosmogonía. Datos curiosos, que las plantas que existen en estos 2 muros, el este y el oeste, representan cada uno de estos cultos. En el muro del amanecer hay plantas que florecen con los ciclos solares y que incluso ayudan a algunas enfermedades asociadas con los ciclos de calor, como las diarreas, bueno, cualquier enfermedad gastrointestinal. Del lado oeste ya casi no se aprecian porque con el paso de los tiempos, cuando fue mandado a ampliar este convento, se destruyó la gran mayoría de la información que tenían los murales. Pero en lo que se conserva, podemos llegar a ver plantas que son relacionadas con el culto lunar dentro de la cosmogonía mesoamericana. Así del lado del norte, que era llamado el Huiztlalpan, que es el lugar de las espinas, que se asocia con las plantas que existen entre el occidente y parte del Bajío, que eran los límites de la antigua Mesoamérica. Y del lado del Mictlalpan están plantas que están relacionadas con el culto hacia los cambios, hacia la muerte terrena y
la muerte espiritual, no tanto la muerte física como el pensamiento europeo lo llega a manifestar. Aquí era la vista como la muerte hacia la antigua personalidad. Otro de los datos curiosos es que también los animales están asociados con estos puntos cardinales, que incluso los crismones que existen en primeros planos de los muros conviven con todos estos vergeles. Podemos encontrar los crismones de María, el monograma de Jesucristo y el escudo de la Orden de San Agustín. Aquí entre los animales podemos encontrar búhos, colibríes, palomas, y hay una parte en el muro precisamente orientada hacia el culto femenino, donde se encuentra el Macpalxóchitl. Este Macpalxóchitl era una planta muy mágica para los antiguos mesoamericanos. Nosotros la conocemos como el árbol de la manita. En Toluca se encuentra actualmente un espécimen muy antiguo de este Macpalxóchitl, que incluso fue apreciado por el barón von Humboldt, Alexander von Humboldt, el cual fue el que la clasificó como una planta endémica de Toluca. Claro, él no había ido al sureste del país y no se dio cuenta que ahí abunda muchísimo, ¿no? Pero es un caso muy raro que solamente 2 especímenes existieron durante el periodo del Anáhuac. Uno, en donde ahora se encuentra el Palacio Nacional, que eran las Casas Nuevas de Moctezuma, y otro en el Cerro de Huitzilac, allí en la ciudad de Toluca. Muchos de los que me escuchan ahí en Toluca quizás lo reconozcan, lo han llegado a ver. Es un árbol que tiene una flor que parece manita, tiene 5 dedos y que se ocupa precisamente para muchísimas cosas. Para los riñones, para el insomnio, para enfermedades pulmonares. Para los antiguos matlacincas era una panacea. Aquí, mencionando los animales que acabo de decir, quiero hacer una analogía que existe con el pueblo de Matlatzinco o Toluca. Aquí en estos 2 lugares, aparte de que eran cultos lunares, siempre se asociaron los pueblos hacia las fuerzas ocultas de la naturaleza, que en Europa se le denominan la brujería o las ciencias misteriosas o ocultas. Toluca, concretamente, es traducido como lugar donde abunda el toloache. Para muchos sabemos que el toloache se ocupa en ciertas brujerías, sobre todo para enamorar a las personas o para tener el dominio de alguien y someterlo. Pero pocos saben que esta planta era ocupada para tener visiones sobre las enfermedades que aquejaban al hombre, o visiones premonitorias. Además, en los cultos matlacincas era vista como la unión entre nuestro corazón y el corazón del universo. Toloache significa lo que te duerme y te hace soñar. Entonces, desde una idea, ¿qué importancia tenía esto? Entonces, estos animales como el búho, el colibrí, la garza, la paloma, que bueno, la paloma es europea, pero aquí hay un tipo de garza que es muy similar a la paloma, también eran vistas como mensajeros entre nuestros sueños, entre el mundo de las tinieblas en la noche. Porque como muchas culturas que existen aquí en América, los sueños eran otra forma de existencia, en la cual éramos vulnerables a cualquier daño que nos pudiera hacer nuestro enemigo. Entonces, gracias a esta cosmovisión, a esta forma de ver las cosas, ellos pudieron avanzar muchísimo en el estudio de la herbolaria y aquí en Marinalco, en un barrio que, bueno, prácticamente yo digo que es un pueblo totalmente aparte de misma cabecera que está dentro de la zona urbana, se llegan a practicar todavía ciertos rituales antiguos. Este barrio se llama San Martín. Todos ellos tienen fama de brujos, por lo que yo les acabo de mencionar. Yo llegué a conocer aquí hace unos 15, 20 años
a personas que ocupaban las plantas para cualquier mal, incluso las combinaban dentro de su dieta para poder evitar las enfermedades. Caminar por este barrio también es algo inquietante, incluso llega a ser misterioso, incluso ustedes pueden sentirse en un lugar totalmente apartado de la cabecera municipal, a pesar de que, como menciono, está dentro del lugar. Amigos, vamos a una última pausa y voy a hablar sobre Malinalco, sobre este barrio de San Martín y algunos otros monumentos y costumbres que se practican en la actualidad en este lugar. Volvemos en un instante. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Solitario Errante. A falta de tiempo, pues vamos a hablar ya mejor de algunas costumbres y leyendas que aquí en Malinalco todavía se llegan a contar. Bueno, a mí me las llegaron a contar en algún momento. Alguna vez a mí el doctor Luis Manuel Schneider me llegó a contar que en este lugar existió un señor, quizás por el siglo XVIII, que se hacía llamar el príncipe de los cerros o el príncipe de los montes. Él decía que todos los montes que rodeaban la cabecera municipal eran su dominio y cualquiera que tenía que pasar por los cerros o cruzarlos tenía que darle una especie de tributo, y si no se lo daban, él te quitaba lo que trajeras. Y él, dice la leyenda, se lo repartía entre las gentes pobres que en aquella época pues andaban vagando por ahí. Hay que recordar que durante el siglo XVIII este país se consolidó en algunos pueblos. Muchos de los pueblos que conocemos actualmente datan del siglo XVIII, no así
del siglo XVI, como la mayor parte de las cabeceras municipales. Enterándose las autoridades virreinales, mandan pedir auxilio o una autorización para que el rey pida la captura de este personaje. Dicen, el mismo doctor Luis Mario Schneider me comentaba que la persecución fue muy feroz, que duró incluso años, hasta que en un momento lo cercaron por allá por lo que era llamada la cumbre, la antigua cumbre, y ahí le dieron muerte, y en su lugar cuentan que cada 24 de junio, atentos porque el próximo viernes es 24 de junio, se abre una puerta en donde se encuentra la cueva donde están todos los tesoros del príncipe de los montes. En otro pueblo que se llama Chichicasco el Viejo, dentro de las poblaciones que están alrededor de la cabecera municipal, más o menos como a unos 25 kilómetros aproximadamente, existió un personaje que se llamaba Agustín Lorenzo. Bueno, amigos, Agustín Lorenzo sí existió, pero aquí en Malinalco hay un error cronológico, porque Agustín Lorenzo existió en la época de la independencia, fue un bandido muy famoso, que también hacía lo mismo que el príncipe de los montes. Este señor le robaba a los ricos y le repartía siempre a los pobres, pero él se guardaba la mayor parte del tesoro y lo ocultaba en una cueva. Llegó un momento en que también las fuerzas de la ley y el orden persiguieron a este bandido, y un día también fue cercado y llegó a la ladera del cerro. Entonces, viéndose perdido, casi herido de muerte, se lanza al vacío junto con su caballo. Al momento de caer en la ladera del cerro, va plasmando sus manos como señalando el lugar exacto donde se encuentra la cueva de sus tesoros. Quién sabe qué llega a pasar, pero uno llega a la cueva de Chichicasco el Viejo y la cueva es misteriosa, pero a un costado de la boca de la cueva vamos a ver unas manitas ahí pintadas. Obviamente es una pintura rupestre, porque también Malinalco cuenta con sus pinturas rupestres. Las más famosas son los diablitos, los coyotes del Rincón de San Juan. Hay otros coyotitos, unos petroglifos también por el rumbo del Panteón, exactamente en los cerros que se encuentran detrás del Panteón, entre varias cosas. La cañada de Tepolica contiene también muchísimos restos de objetos que durante el virreinato quisieron construirse, pero jamás lograron consolidarse. Yo llegué a ver ahí el remate de una piedra de molino. También llegué a ver una cruz que estaba en manufactura, pero jamás se terminó y se abandonó ahí. Los mismos diablitos en esta misma cañada y infinidad de leyendas que se cuentan en estos lugares. Cerca de Malinalco se encuentra Chalma, que todos lo conocen por el Santo Cristo, un Cristo negro que se apareció ahí en una cueva y que es muy milagroso. También otros lo conocen porque es el lugar donde la mayor parte de los adictos, sobre todo alcohólicos, llegan, pagan una cuota de dinero para jurar que van a dejarse del vicio durante un tiempo determinado. Este lugar, según cuentan, sobre todo el historiador Gómez Brito, decía que se adoraba aquí una energía que se llama Ostoteotl, que es la energía de las cuevas, la energía de la entrada a las entrañas de nuestra madre. Aquí, cuando llegaron los frailes, a ellos se les hizo irracional las ofrendas que le dedicaban a este señor. Las ofrendas consistían en vísceras de algunos animales. Cuenta Fray Juan de Zumárraga que al señor Ostoteotl le daban las vísceras de los recién nacidos, o su sangre también, porque él era insaciable en lo que pedía, ¿no? Los frailes y la Iglesia Católica, para dominar, siempre exageraba las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces ellos se urdieron la idea de poner un Cristo ahí para evitar que se siguiera derramando sangre y
que se hicieran esas prácticas aberrantes según los españoles. Otra leyenda que también me contaban algunos amigos, yo recuerdo a Pancho Lara, don Pancho Lara, que ya falleció hace unos años. Él me contaba que entre Malinalco y Chalma, cuando llegaban los peregrinos, siempre encontraban una roca que ellos le llamaban los compadres. Decía don Pancho Lara que hubo una época en que llegaron los peregrinos, entonces una muchacha y un muchacho que estaban casados cada quien por su lado, empezaron a hacer amistad durante el trayecto del pueblo donde venían, Chalma. En determinado punto comenzaron a tener relaciones sexuales. Entonces lo mantuvieron en secreto hasta que llegaron al lugar donde que lo conocemos actualmente como el Ahuehuete. Bueno, siempre se conoce como el Ahuehuete porque hay un Ahuehuete en ese lugar donde de sus raíces nace el río Chalma. Entonces al llegar ahí hacen todos los rituales para purificarse, todas las cosas que los cánones religiosos dictan. Entonces me decía Pancho Lara que ellos comenzaron a sentir que el cuerpo les picaba. Entonces siguieron caminando rumbo a Malinalco, que era un lugar donde llegaban a pasar quizás el miércoles para comer algo y regresarse a sus pueblos, ya con condiciones más cómodas. Entonces, antes de llegar a lo que ahora es el crucero de Chalma hacia las colonias de Malinalco, ya las picazones eran tan tremendas que ya no podían caminar estos dos y la gente se preguntaba el por qué. No, pues es que a lo mejor les picó un animal, a lo mejor los mosquitos, todo el mundo sacaba sus especulaciones. Pero cuentan que salió un señor muy elegante y empezó a evidenciarlos. Les dijo: ustedes dos, que son compadres, acaban de engañar a sus parejas. Por lo tanto, al bañarse en estas aguas sagradas, van a sufrir durante la eternidad y se van a convertir en piedra. Y toda la gente va a venir aquí a hacer sus necesidades en estos lugares porque ustedes son sucios y ensuciaron un lugar sagrado. En ese mismo momento, los compadres se funden en un abrazo y se convierten en piedras. Pancho Lara me llevó a este lugar donde están estas dos rocas unidas. Y de verdad, amigos, de verdad, no sé si era porque todos conocían la leyenda o porque era un lugar en el cual se te antojaba hacer alguna necesidad fisiológica, pero el lugar apestaba a todo lo que se imaginan y ustedes encontraban cualquier tipo de suciedad en este sitio. Para que ustedes tengan la curiosidad de conocer el lugar. Ya no es el mismo lugar, como les comentaba, que yo conocí cuando era niño. Actualmente ya hay muchos cambios, ya la gente vieja murió, los vestigios que definieron la personalidad de este sitio ya desaparecieron. Pero es muy importante que conozcan el único monolito tallado en la roca viva en toda América y uno de los pocos en el mundo, el que les mencionaba que era el Cuauhcali. Si tienen pereza o tienen poca condición y no pueden subir los 1000 y tantos escalones hacia la zona arqueológica, en el Museo de Malinalco, el Museo Dr. Luis Mario Schneider, se encuentra una réplica exacta de este templo. Entonces pues, pueden visitarla, incluso la réplica la pueden tocar, y pueden sentarse, pueden manipularla. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún pretexto para no venir aquí. También pueden comer las famosas truchas, todo el mundo conoce como las truchas, o comerse una gordita, un taco de plaza. Tienen que conocer el convento de la Transfiguración. De ahí en fuera, caminar por sus barrios y sus calles también es una experiencia que les va a dejar una huella de su vida. Malinalco es un lugar que por los siglos ha tenido una magia peculiar, una magia que te atrapa. Así que ustedes visítenlo y déjense atrapar. Fluyan, conozcan, platiquen y vivan. Conozcan su patria y siéntanse orgullosos de ella. Soy José María Morelos García, el solitario errante. Los espero el próximo martes en punto de las 20 horas
en una nueva experiencia en algún lugar que nos dejará un buen sabor de boca. Pasen a gusto, disfruten su semana y nos vemos en la próxima. Xochipitzáhuac literalmente significa